Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. En estos días en que el deporte y sus protagonistas tienen atención del mundo por cuenta de los Juegos Olímpicos de Tokio, una rutilante figura de la gimnasia es noticia. Se trata de la norteamericana Simone Biles, quien hasta ahora era considerada la máxima figura de estos Juegos, pues era la gran favorita para ganar varias medallas de manera individual y como parte del equipo olímpico de gimnasia de Estados Unidos. En un hecho inesperado, esta joven de 24 años, que en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016 ganó 4 medallas de oro y se convirtió en leyenda, anunció su retiro de las competencias en Tokio por problemas mentales, posiblemente relacionados con ansiedad. Después de un intento fallido en uno de los ejercicios, la gimnasta decidió no continuar y dijo en una entrevista, abro comillas: después de la actuación que hice, simplemente no quería seguir. Tengo que concentrarme en mi salud mental. Simplemente creo que la salud mental es más frecuente en los deportes en este momento. Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos y no solo salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos. Recordemos que en días pasados otra reconocida deportista, la tenista Naomi Osaka, ganadora del Abierto de Estados Unidos y de Australia, entre otros, renunció a participar en el torneo de Roland Garros por problemas de depresión y ansiedad. Pues a tal punto ha llegado este tema que precisamente el Comité Olímpico Internacional ya se refirió a la situación que afectó a Simone Biles. Escuchemos. La salud mental de los atletas y la salud mental en general ha sido un gran problema hace muchos años. Realmente hasta ahora ha estado saliendo a la luz. El COI ha estado trabajando en esto durante algún tiempo y con distintas herramientas y seminarios. Eso se volvió más urgente, obviamente, con la pandemia del COVID. En la Villa Olímpica, además de todos los psicólogos que tenemos allí, también hay una línea de ayuda que atiende en 70 idiomas distintos y seguirá funcionando después de los Juegos. Y ese es nuestro tema esta noche, las enfermedades mentales que pueden interferir en nuestro trabajo. ¿Hasta dónde la presión para alcanzar el éxito en cualquier actividad puede causarnos daño? ¿Qué tan importante es la salud mental o el bienestar mental? Hemos invitado a Diana Bedoya, psicóloga clínica y experta en psicología deportiva. Gracias por acompañarnos esta noche, doctora Diana. ¿Cómo está? Buenas noches, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Para comenzar, quiero preguntarle, ¿qué opina de lo que le pasó a la gimnasta Simone en los Olímpicos? Pues me ha parecido una buena decisión. Es pues maravilloso que sucedan este tipo de cosas porque también es un llamado a estar atentos a lo que está pasando en la salud mental de nuestros atletas, pero en general de la población. Entonces me ha parecido una decisión muy valiente, una decisión que tiene alto coraje y que tiene unas implicaciones también para la deportista, pero que justamente esas implicaciones van a estar focalizadas pues a todo el tema de cuidar pues la salud mental, como fueron las declaraciones que hizo la deportista. Entonces a mí me ha parecido que ha sido una gran lección la decisión de Simone. Claro, ella era la figura máxima de los Juegos y se esperaba que ganara varias medallas. ¿Esa presión pudo ser la causa? ¿Fue la que le causó daño? De acuerdo, mira, yo siento que se esperaba mucho de ella en esta competencia. En Río, pues claramente su participación fue maravillosa, fue fantástica y no se esperaba menos. Y claramente la presión que se había tenido de todo el mundo, más de sus entrenadores, de la población en general, pues ha sido muy alta. Y en ese sentido también esto puede generar alteraciones relacionadas con ansiedad, alteraciones en sus estados emocionales que justamente hicieron que tomara seguramente esta decisión. Entonces, toda la presión, el estrés, ¿sí? Haberse expuesto a un entrenamiento, a una práctica, no haber, digamos, como analizado un poco como su ejecución y haber reevaluado la posibilidad de hacerlo, pues fue lo que hizo que ella pudiera tomar esta decisión. Hay muchas variables relacionadas con eso. O sea, digamos que estamos en una pandemia, muchas variables justamente que seguramente estuvieron relacionadas con esta decisión y pues claramente es una gran lección que nos deja a la humanidad, ¿sí? Es la mejor gimnasta que ha existido, digamos, en toda la historia y en ese sentido es una lección no solamente para los deportistas, sino en general para todos los seres humanos, ¿sí? Que es a veces necesario tomar decisiones para poner en primera categoría de necesidades pues nuestra salud mental, ¿no? Y en este caso pues así lo hizo ella.
Claro, y llama la atención el momento también en el que lo hace, ¿no? Justo en el desarrollo de los juegos. ¿Usted cree que por qué pudo pasar esto? ¿Por qué se da en ese momento? ¿Y si fue adecuada esa decisión? Pues bueno, el tema de adecuado o inadecuado de la decisión considero que está muy sujeto también pues como a su personalidad y a lo que esperaba el mundo de ella. Digamos que es una gran deportista, es pues una persona muy fuerte físicamente y pues esperaba que también estuviera psicológicamente fuerte. Entonces algo está fallando en su sistema psicológico, ¿sí? En su parte emocional que hizo pues que tomara esta decisión y yo considero que en últimas sí es una muy buena decisión. Muchos deportistas de alto rendimiento aplazan este tipo de decisiones y se exponen, pues digamos, a frustraciones y a situaciones complejas porque detrás de todo este tema, de esta preparación, pues claramente hay un tema de representación y de patrocinio que también de algún modo pues afecta la dinámica y la ejecución de los deportistas. Entonces, ella seguramente analizó todo esto y también analizándolo y contemplándolo, pues decidió definitivamente darle prioridad a su salud mental y a cómo psicológicamente se sentía. Y en ese momento, pues ella no se sentía fuerte para hacerlo y consideró que la mejor decisión en ese momento era esa. Seguramente si se hubiera expuesto a la competencia, lo hubiera ido bien, mal, no lo sabemos, ¿cierto? Pero ella no se quería arriesgar, digamos, como a esas posibilidades por toda la presión, seguro estrés, seguro también situaciones emocionales que han venido socavando seguramente y que pues la idea es que se empezara a revisar, ¿no? Justamente para que este tipo de cosas se pudieran trabajar con antelación. Sí, en situaciones como la de Simón, situaciones similares, escuchamos términos como ansiedad, angustia, depresión, y quisiera, doctora, que nos explicara la diferencia entre esos términos, entre esos estados, la ansiedad, la angustia, la depresión. Perfecto, entonces pues, bueno, son términos que ahora se están manejando muy coloquialmente. Yo siento que la ansiedad tiene que ver con un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud, de tensión, de preocupación permanente, constante, ¿cierto? Que va muy ligado también como una activación fisiológica. Entonces, cuando uno está ansioso, el cuerpo también funciona y entonces hay aceleración del ritmo cardíaco, hay sudoración de las manos, hay vasoconstricción, entonces nos ponemos rojos. Bueno, hay una activación también fisiológica importante. Muchas veces, digamos que esos rasgos de ansiedad o esas características de ansiedad hacen que se conviertan en problemáticas justamente porque afectan nuestras áreas de ajuste, ¿cierto? Entonces afectan nuestras áreas de desempeño individual, como es el tema laboral, como es el tema familiar, como es el tema emocional, de pareja, entre otras, ¿cierto? Cuando hablamos de angustia, pues hablamos que la angustia es un estado afectivo, ¿cierto? Que debemos conocer bien porque muchas veces puede generar tanto malestar y sufrimiento que la persona pues no sabe qué hacer frente a sus estados de angustia. La principal diferencia entre la ansiedad y la angustia es que la angustia la podemos tener todos, incluso nosotros nos podemos sentir angustiados por determinadas demandas que podamos observar del contexto. El tema de la ansiedad ya empieza a verse problemático justamente porque empieza a aumentarse en la frecuencia de esta sintomatología, de esta preocupación, de esa incertidumbre, de esa angustia, de esa tensión, y no solamente aumentarse en la frecuencia, que es como la forma de presentación, sino también en la intensidad. Es una intensidad que ya se puede volver crónica, incluso puede obstaculizar el desarrollo de actividades que generalmente uno antes hacía. Cuando hablamos de depresión, pues hablamos de un estado emocional que tiene unas características específicas con tendencia a la tristeza, ¿cierto? En donde también claramente podemos observar pérdida del placer por lo que antes nos generaba placer, nosotros los psicólogos clínicos le llamamos a eso anedonia. También podemos ver afectadas las necesidades básicas que son necesarias para todos los organismos y para todos los seres humanos, como es el tema del sueño, pero también la alimentación. Incluso en muchas personas se va afectada también pues, la actividad sexual. Entonces vemos que la depresión, a diferencia de la ansiedad y a diferencia de la angustia, tiene una característica importante y es como esa
ese bajo interés o ese bajo motivación por hacer las cosas que antes eran importantes para la persona y que seguramente pierde todo dominio y además de eso pierde toda capacidad para lograrlo. También muchas veces viene acompañado de estructuración de ideas de muerte, ¿cierto? Y de estructuración suicida, lo cual pues son conductas clínicamente relevantes que debemos estar pues como muy atentos para darle el trámite correspondiente. Entonces, yo creo que las diferencias cruciales están enmarcadas como la sintomatología, que de algún modo se las estoy digamos como explicando y verbalizando. Son estados emocionales los tres están mediados por una emoción. La emoción siempre tiene un vínculo fisiológico, físico, es decir, que siempre que yo siento una emoción, sea positiva o negativa, mi cuerpo se va a activar y en ese sentido me está dando alarmas, ¿no? Entonces, cuando estamos ansiosos, pues estamos acelerados, caminamos más rápido, hacemos más cosas, multitarea y tal, pero adicional a eso, cuando esto se vuelve problemático, es porque la persona está demasiado preocupada, no puede dormir, deja de hacer cosas también importantes, evita contextos muchas veces, que esto es un poco lo que pasó con la deportista también, ¿no? Que seguramente asociado a una alteración emocional, ¿sí? Con características o rasgos de ansiedad, hizo que tomara un stand-by, tomara una decisión y no se expuso pues a la competencia. Pero teniendo entonces claros estos tres estados, estas tres emociones, la depresión es la más grave, ¿no? La que causaría más daño. De acuerdo. Llegar a ese nivel es un síntoma muy, muy complejo. Doctora, ¿cómo saber que padecemos algunas de estas enfermedades? ¿Las podemos llamar así? ¿Cómo las calificamos? Digamos, como alteraciones emocionales. Es una discusión para la ciencia en términos de llamarlo trastorno, de ser anormal o no anormal. Yo creo que muchas de las personas llegan a estas dificultades emocionales justamente porque hemos crecido en contextos en donde el tema de la emoción no es muy bien tomado, no es muy bien validado y entonces evitamos a toda costa a veces sentirnos tristes porque casi que apuntamos desde muy niños a que debemos estar siempre bien o felices, ¿no? En el cliché de la felicidad y de la tranquilidad y de todo lo que a veces exige el contexto. Entonces, claro, hay una sintomatología, ¿sí? O unos signos mejor, o unos síntomas bien importantes, los cuales debemos tener en el radar para saber claramente si estamos presentando algún tipo de alteración emocional. Ahora bien, esto siempre es importante poderlo valorar por especialistas, en este caso psicólogos clínicos, poderlo remitir, poder hacer las correspondientes pruebas, validarlo y analizarlo de tal forma que podamos tener, digamos, como más claro el cuadro, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas de la depresión? Les había dicho inicialmente, y acá existe, digamos, como una coincidencia con la ansiedad, y es que se empieza a evidenciar alteraciones en los patrones de sueño, ¿cierto? Entonces son personas que duermen mucho o que empiezan a tener, digamos, como dificultades para conciliar el sueño, en este caso puntualmente insomnio, ¿no? También vemos que tenemos dificultades en la ingesta de los alimentos, son personas que comen mucho o personas que empiezan a tener, digamos, como ahí una detención en la ingesta de los alimentos, ¿vale? También tenemos movimientos lentos o rápidos, dificultades en especial enmarcadas dentro del estado del ánimo, es decir, con tendencia a la tristeza, a la irritabilidad, ¿cierto? Pensamientos repetitivos de muerte o de suicidio, que a veces se les suele dar muy poca importancia a ello, que también es muy relevante. La pérdida del placer a lo que antes generaba placer, que se los acababa de decir. También sentimientos de inutilidad, ¿no? A veces también alteración de la autoestima, como odio hacia uno mismo, por decirlo de algún modo, y sentimientos de culpa. Muchas veces uno cree que la persona depresiva es la que está cabizbaja, triste todo el tiempo o inactiva conductualmente, ¿no? Comportamentalmente. Muchas veces, y por eso se ha llamado en los últimos tiempos como una enfermedad invisible, justamente porque hay muchas personas que aparentemente y, digamos, físicamente, incluso gestualmente, demuestran que están muy bien, pero en sus contextos privados, en sus contextos íntimos, pues allí es donde se evidencia
claramente la alteración emocional y la verdadera realidad. Y nos hemos encontrado con muchas sorpresas, ¿sí? Fíjense que en el campo deportivo, el nadador también olímpico, ¿cierto? Michael Phelps también fue, digamos que, un proceso mediático, las decisiones que él tomó en su momento, pero él estaba pasando y se estaba presentando y estaba experimentando una depresión mayor y se tomó su tiempo, tomó una decisión muy similar a la de Simón y resulta que hizo un stand-by y dijo, ok, es que necesito prepararme, necesito entrenarme, necesito revisar para volver pues a los olímpicos más fortalecidos y así fue. Esos casos, doctora Diana, que nos está mencionando, perdón, es que me parecen perfectos porque muchas veces creo que en medio del desconocimiento de ese estado tendemos a pensar si es alguien exitoso o lo que calificamos y entendemos como éxito, ¿no? O el que tenga alguien alguna estabilidad, algún tipo de reconocimiento, uno dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Como si no tuviera razones tal vez para estar en ese estado de la depresión, ¿no? Por ejemplo, ¿quién iba a imaginar lo de la gimnasta Simón? O ese nadador que nos está mencionando, ¿no, doctora? De acuerdo, no se espera porque casi que la depresión está asociada como a deprivación, como a carencia siempre, ¿no? Y no necesariamente. Hemos encontrado muchos casos de grandes empresarios exitosos, deportistas, que en su intimidad, ¿cierto?, en sus contextos privados, pues tienen alteraciones emocionales bien densas y bien complicadas, incluso crónicas, y que no salen a la luz nunca, y que a veces lo que evidenciamos, como muchas de las noticias que a veces son catastróficas, pues claramente son pues suicidios, ¿cierto?, inesperados o intentos que alcanzan pues claramente a tener, digamos, como un apoyo emocional y psicológico y psiquiátrico en su momento, pero que justamente como que se enmascara, ¿no? Yo siento que la depresión a veces se enmascara con muchas cosas y son personas que aparentemente tienen una vida soñada, pero en la realidad de su intimidad pues definitivamente están pasando por situaciones emocionales complejas, difíciles, ¿sí? Que definitivamente necesitan manejo, necesitan atención, necesitan acompañamiento. Sí, lo entiendo. Doctora, ¿y ese afán por el éxito, por los logros o metas cumplidas que nos imponen, o sí, nos imponen tal vez otros en nuestro recorrido, qué tan negativo también es para nuestra salud mental? Pues mira, yo creo que no podemos tampoco satanizar la cosa. Yo creo que eso depende muchísimo de las características individuales de cada sujeto. Yo siento que es importante igual enseñarle a los niños, a los adolescentes, para que eso sea como una preparación para la adultez, que así como puedes ganar, también puedes perder, ¿sí? Y ese perder también nos enseña, pues, la baja tolerancia a la frustración, nos enseña a manejar estos estados emocionales, ¿sí? Y también, digamos, como de algún modo, evidenciar y poner en los contextos reales, con ejemplos del día a día, pues todo lo que tiene que ver con la competitividad. Yo siento que cada día estamos en ambientes mucho más competitivos, ¿no? Entonces el que sea mejor, el que sea el más brillante o el que lo haga súper bien, como en el caso de los deportistas y sean ganadores, atléticos y tal, y lo logren, pues ese es el que va a triunfar y va a lograr el éxito. Pues no necesariamente, ¿sí? Yo creo que el éxito también se puede lograr de una manera tranquila, ¿sí? Entrenando pues a los sujetos, a las personas a que se pueden equivocar. Yo siempre le digo a mis estudiantes el podium y a mis hijos. El podium tiene tres números, primero, segundo y tercero, ¿sí? A veces para las personas es súper importante el primero, pero también es súper válido el segundo y el tercero, incluso el cuarto lugar, ¿sí? Y en ese sentido, cuando hacemos las cosas como con esencia, como con vocación, con un entrenamiento con uno mismo y tal, el tema de la competencia y destruir al otro, pasar por encima del otro para lograrlo. Pero entonces ahí está otro escenario y es el de cómo aceptar la derrota, cómo entender que ese segundo o tercer lugar pues no es una derrota, que no estamos incumpliendo una meta, que no es un fracaso, exacto. ¿Cómo lo asumimos? Hace parte de la vida, pero fíjate que eso uno lo empieza a aprender desde muy chiquito, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con las relaciones vinculares de los padres, es decir, los padres nos enseñan a que seamos ganadores desde siempre, si seamos los mejores, con verbalizaciones como es que eres la mejor, es que siempre lo vas a hacer, es que eres la número uno y tal. Sí, pero también puede que no siempre seas la número uno, pero lo hiciste bien y te esforzaste, y el esforzarse también vale la pena, ¿no? Entonces,
es como una delgada línea, ¿no? A veces como en ese tema de la crianza. Recuerden que para ser deportista de alto rendimiento, pues se debe empezar el entrenamiento desde muy chiquitos, desde los 5 o 6 años. Y digamos que ese entrenamiento tan fuerte empieza a darse con muchos triunfos, con muchos beneficios, y a veces manejar las frustraciones, las derrotas, las pérdidas, no hace parte como de ese entrenamiento. Por eso la psicología deportiva y la psicología clínica reviste importancia en todo este proceso, porque nosotros nos encargamos de hacer todo ese acompañamiento, de preparar al deportista, de preparar a la familia, ¿cierto? De saber que también se puede ganar, pero se puede perder, de que existe el primero, pero también el segundo y el tercero, y está bien, ¿sí? Así hayas nacido para ser el primero y te esfuerces y hayas entrenado toda la vida para ello, ¿sí? Pero lo importante en últimas también, ¿qué es? Pues la tranquilidad, el que puedas hacer una competencia regulado, el que puedas participar y ganar tranquilamente. Entonces yo le digo a mis deportistas, es que la competencia es con uno mismo, genial que ganes y siempre ganes y eres el mejor, súper, pero la competencia es con uno, ¿sí? En últimas, porque en la privacidad y en la intimidad con quien se encuentra uno, es con uno mismo, con sus propios dolores, con su propia afectación, con cómo asumió que ese día no me fue tan bien, con cómo asumió que gané o que no gané, lo que implica el ganar, pero también lo que implica el perder. Y esto es una preparación colectiva, o sea, yo siento que el tema no es solamente individual, esto es un tema social, es un tema familiar, y es un tema claramente del deportista o de la persona que está presentando, pues digamos, como esta situación. Y tal vez no solo a los deportistas, doctora, porque entonces nos ponemos a pensar, por un lado le tenemos miedo al fracaso, por otro hay quienes conseguir un triunfo se les termina convirtiendo en un problema, como lo estamos viendo. Entonces también nos preguntamos, ¿en dónde estaría ese equilibrio? Yo creo que el equilibrio está en buscarlo y depende de cada uno de nosotros. Uno busca el equilibrio estando tranquilo en sus áreas, digamos, estando tranquilo con su esposo, con su pareja, con sus hijos, con su familia, con uno mismo, ¿cierto? Pero si uno está angustiado, si está tensionado, si está preocupado en el trabajo, en la casa, en todos los contextos de funcionamiento, pues claramente estar preocupado es opuesto a estar tranquilo, ¿no? Entonces yo creo que ese equilibrio está en la tranquilidad, depende también para cada uno de nosotros cuál podría ser esa homeostasis que uno logre, que intenta buscar todo el tiempo y que finalmente a veces están en las cosas más simples, ¿sí? Yo siento que no está en lo muy elaborado, o sea, yo siento que realmente está en lo simple y en lo esencial y hacia allá hay que apuntar. Está perfecto que venga el éxito, está perfecto que vengan los reconocimientos, está perfecto las ganancias, genial. Pero hasta donde yo también hago stand-by, tomo decisiones, organizo mi vida y hasta donde evalúo, ¿sí? Y hago un discernimiento como de ello y digo, bueno, ¿realmente estoy siendo feliz con todas estas ganancias? ¿Estoy siendo feliz con todos estos reconocimientos y tal? ¿O realmente tengo que revisar aspectos familiares o individuales que implican hacer cambios en mis patrones de comportamiento? Y por eso es que muchas personas, por ejemplo, toman decisiones de momento a otro, pero seguramente revaluando todo esto que estamos hablando y es deciden renunciar a trabajos muy estables, a gerencias, ¿sí? Deciden reestructurar su camino, ¿sí? Y replantearse otras metas y otros objetivos mucho más simples y que nutren claramente pues, el ser, ¿no? Más que el hacer. Pues qué tema tan interesante y seguro no es indiferente para muchos de nuestros conectados. Por eso quisiera terminar esta entrevista, doctora Diana, con algunos consejos de su parte sobre cómo enfrentar o cómo superar esos episodios de angustia, de ansiedad, inclusive hasta alerta de depresión. ¿Qué hacer? Perfecto, claro que sí. Más que consejos, yo creo que voy a dar unas recomendaciones puntuales. Me parece súper importante que si estoy experimentando alguno de los síntomas que acabamos de mencionar en la nota de hoy, sí es clave buscar ayuda psicológica, sí es necesario, es pertinente. A veces tenemos muchos mitos alrededor de ello, del psiquiatra, de la psicología, pues hay que romper con ello y también hay que exponernos a poderle dar, digamos que, trámite y solución a la situación. Yo pienso que algo que ha funcionado muy bien, además de buscar ayuda,
y pues que muy en coherencia con mi formación y demás, es el tema de la actividad física. Además, porque se convierte en un factor de protección, no solo en pandemia, sino en general en la vida. O sea, cuando nosotros hacemos deporte, hacemos actividad física, pues en nuestro cerebro segregamos una serie de neurotransmisores que nos ayuda a sentir bienestar. Entonces yo siento que es súper importante el tema del deporte, de la actividad física, de la alimentación consciente, de ser muy claros con eso, pero también me parece súper clave el tema de la respiración. Hay nuevas metodologías, técnicas importantes que podemos encontrar en diferentes canales y que son de muy fácil acceso, que se llaman, por ejemplo, técnicas de body scan, de mindfulness, que nos invita mucho a estar como en el aquí, en el ahora. Mucho de lo que pasa con las personas que tienen ansiedad y que tienen depresión, en el caso de la ansiedad, es que viven todo el tiempo en el futuro, ¿no? Prediciendo cosas, anticipándose, y eso genera mucha impredictibilidad e incertidumbre. Y lo que pasa con la depresión es que las personas viven mucho en el pasado, me pasó, me hicieron, no pude, y eso hace que se dificulte estar aquí en ahora, ¿sí? En el momento presente, y eso hace que claramente pues vivamos conflictuados como con esos estados emocionales y altere pues claramente la forma en que funcionábamos en nuestros contextos. Entonces el tema de mindfulness también nos ayuda un montón. Ojalá esto pues claro acompañado por un profesional. El tema también de poder activar las redes de apoyo. Yo siento que es súper importante hablar de las emociones, ¿sí? Yo siento que ahora se habla más de eso que antes y validar un montón la posibilidad de hacerlo. El caso de los niños, las niñas, los hombres, las mujeres, en general. Los seres humanos debemos hablar de cómo nos sentimos, ¿sí? Y debemos encontrar contextos en donde nos puedan contener frente a esas emociones. Eso va a hacer que de algún modo tengamos habilidades, ¿sí? En regulación emocional. Eso va a hacer que de algún modo podamos tener, digamos, la posibilidad también de desahogarnos, y esto va a ser también de algún modo un factor de protección para problemas de alteración del estado de ánimo. Pues, doctora Diana, le agradecemos mucho su tiempo, su disposición para explicarnos un tema tan importante que, insisto, seguramente muchos de nuestros conectados lo han sentido, tiene dudas al respecto, y qué necesarias esas recomendaciones que nos ha dado finalmente. Le agradecemos por su tiempo esta noche. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. A usted, doctora. Hacemos una pausa. Al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Sala de Prensa y es momento de conocer qué nos trae esta noche en el radar Ricardo Ospina. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy queremos hablar aquí en el radar en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora de una noticia que es de gran trascendencia y que seguramente en medio de la pandemia y en medio de muchas otras noticias que se dan en Colombia diariamente no tendrá a esta hora muchos desarrollos, pero seguramente los va a tener. Estamos a puertas de conocer la primera condena a cadena perpetua contra dos hombres que aceptaron en las últimas horas haber matado a dos menores de edad en una vereda cercana a la ciudad de Valledupar. El fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó desde la Plaza Alfonso López, lugar emblemático de los vallenatos, que se logró no solamente la captura de estos dos hombres, cuyos nombres son Luis David Pérez y David Rapalino, sino que ellos además aceptaron su responsabilidad en el homicidio de dos niños de 12 y 15 años con arma blanca el pasado 25 de julio en la finca donde estaban con sus mamás. Ellas eran inicialmente las que iban a ser agredidas por estos hombres. Los niños, los muchachos, salen a defenderlas y terminan siendo asesinados por estos dos hombres, que, como decimos, de manera muy importante, aceptaron cargos. Y como toda la judicialización del caso se produjo después de que el presidente Iván Duque hubiese sancionado la ley reglamentaria que permite abrir la puerta para que en Colombia haya castigo de hasta prisión perpetua para quien viole o mate menores de edad, están a punto de ser los señores Luis David Pérez y David Rapalino quienes estrenan en Colombia esta figura, al menos en esta época reciente.
Hay que recordar que esta prisión perpetua tiene algunas condiciones, habrá una revisión periódica, pero adicionalmente tendrán otro tipo de elementos que buscan darles garantías. Sin embargo, es crucial porque es un hito que marcaría un antes y un después de lo que significa una tragedia permanente en Colombia, y es las agresiones contra los menores de edad. Se recuerda, por ejemplo, que se intentó aplicar esta cadena perpetua para alias Manolo, el hombre que presuntamente violó a más de 15 niños de entre 2 y 5 años de edad en un jardín del programa Buen Comienzo de la alcaldía de Medellín, en la comuna nororiental de la capital antioqueña, pero no pudo aplicarse porque su captura se produjo días antes de que el presidente sancionara esta ley que ya está vigente. Gracias, Ricardo. De esta manera terminamos por esta noche Sala de Prensa. A ustedes gracias por conectarse con nosotros. Ya viene Signo Pesos. Que descansen.